Hola, muy buenas tardes, qué gusto acompañarlos un día más. Estamos desde el Centro Médico de Radioterapia del Siglo XXI con el grupo de apoyo Los Sonidos de Valor. Como es costumbre, o bueno, ya a mí se me ha hecho costumbre compartir estos espacios con ustedes de conocimiento en la parte de oncología, ya sea para ustedes si están viviendo un proceso oncológico, algún familiar o algún amigo, donde hemos venido abordando diferentes temas mensualmente que pueden ser de gran utilidad y gran valor para ustedes y que puedan transmitir también la información. El tema que tenemos hoy, como siempre, pues son temas enfocados en la parte oncológica, pero hoy desde la parte de la imagen corporal. Cuando nosotros hablamos de oncología o procesos oncológicos, tenemos que entender que vamos a hablar de duelo. En diferentes capsulitas hemos hablado del duelo ante el diagnóstico, durante el proceso, y la imagen corporal no viene a ser una excepción. También vivimos un proceso de duelo. Entonces, entendamos que el duelo es una reacción psicológica que se da o se presenta ante una pérdida significativa. Y cuando hablamos de pérdidas significativas, muchas veces pensamos duelo solamente cuando fallece una persona. No, una pérdida significativa es lo que es significativo para mí, ¿verdad? Puede ser desde la función que tiene algún órgano, desde la función que tengo yo en la parte laboral y tengo que dejar de trabajar. Entonces, el duelo es mi propio duelo, es esa pérdida. El duelo es algo subjetivo, por ende, aunque podemos tener muchos síntomas similares, cada uno va a experimentar y va a afrontar el duelo de una manera diferente. Cuando nosotros hablamos de imagen corporal y los cambios que esta puede traer a lo largo de la enfermedad, tenemos que entender que van a haber reacciones, diferentes reacciones durante el proceso que pueden ir asociadas a la ansiedad, a la depresión, a la disminución de autoestima, ¿verdad? Cambios en las dinámicas, como en la dinámica sexual, por ejemplo. Entonces, que todo esto va como de la mano y entender que es a partir de estas pérdidas, ¿verdad? Cuando nosotros perdemos algún miembro o ante el diagnóstico sabemos que vamos a perder alguna función, vamos a experimentar las etapas de duelo. En otras capsulitas hemos hablado de los procesos de duelo y las etapas, ¿verdad? Y esta no va a ser la excepción, pero aquí vamos a hablar de 6 etapas de duelo. Entonces, la primera es ese momento inicial, que es como el estado de shock, ¿verdad? Hay como una sensación de que no creo lo que me están diciendo, ¿verdad? Realmente no sé cómo reaccionar, como decimos, es como un balde de agua fría que nos cae. Una vez que nosotros logramos asimilar este estado de shock, pasamos a una etapa que se llama la etapa de negación, ¿verdad? Y esta no es que nosotros decimos no, es simple y sencillamente esas preguntas que digo, ¿a mí? Eso no me puede estar pasando a mí, ¿verdad? Es como el afrontamiento, cómo proceso yo ese afrontamiento para poder identificar o poder hacerle pie o entender cómo va a ir mi proceso. Seguimos con una etapa que es la etapa de negociación y aquí vienen una serie como de pactos, ¿verdad? Pactos con la vida, pactos con Dios, y el objetivo que tiene esta negociación pues es generar un cambio. Después seguimos a una etapa que es la etapa que se conoce como la etapa de enojo o de ira. Y aquí el enojo va en diferentes direcciones. Me puedo enojar con Dios porque yo he sido una buena persona y me castiga con una enfermedad hacia la vida, ¿verdad? Yo me cuido de mi salud, hago ejercicio, un montón de cosas y aún así me ocurre esto, me dan este diagnóstico. El enojo va en todas direcciones y es importante entender porque muchas veces nos sentimos muy irritables o de pronto contestamos de una mala manera y no entendemos qué es lo que pasa, ¿verdad? Es entender que en esta etapa yo me siento muy irritable, cualquier cosa me provoca malestar. Seguimos a una etapa que se llama la etapa de depresión. Aquí pues experimentamos todos los síntomas asociados a la depresión, hay llanto, hay apatía, hay desinterés, sensación de tristeza, ¿verdad? Que es entendible, no es que tenemos un trastorno depresivo,
sino que la sintomatología que experimentamos es muy asociada o los síntomas son netamente desde la depresión. Y la última etapa es la etapa perdón, de aceptación. Y aquí es donde cada uno de los pacientes logra reconocer o tiene la capacidad para reconocer la afectación que este diagnóstico pues me está provocando, es lo que me está sucediendo a mí. Cuando hablamos de imagen corporal, podemos nosotros darnos el espacio y responder a lo que es la imagen corporal. Porque muchas veces hablamos de autoestima, autopercepción, autoconcepto, pero realmente, ¿qué significa para nosotros la imagen corporal? Porque si lo definimos, la imagen corporal viene a ser la representación mental que tenemos de nuestro propio cuerpo, ¿verdad? Y que está enfocada o que la podemos dividir en 3 componentes. El componente perceptual, que es la percepción o cómo me percibo yo, y esto va como más asociado a un tamaño corporal o los diferentes partes de nuestro cuerpo. Hay un componente subjetivo o cognitivo, ¿verdad? Y aquí son las actitudes, los sentimientos, los pensamientos y las valoraciones que yo hago de acuerdo a mi cuerpo. El peso, la apariencia física, cómo me proyecto, cómo me veo. Y después tenemos un componente conductual, que básicamente es cómo me expongo yo, ¿verdad? Cómo me visto, cómo, no sé, cómo muestro mi cuerpo, cómo, no sé, las maneras que tenemos de movernos, de caminar, todo lo que yo desde el comportamiento voy a transmitir. Igual cuando hablamos de imagen corporal, tenemos que entender que esa percepción que nosotros o ese constructo que nosotros hemos ido formando de la imagen viene desde tanto de lo que nos han dicho nuestro entorno a lo que nosotros también construimos y vamos viendo. Entonces, realmente, ¿cómo me percibo yo? Cuando hablamos de autoestima, aquí lo que tenemos que entender es que no es un constructo mental. La autoestima viene a ser algo que podemos percibir como positivo o negativo de nosotros mismos, que claro que está asociada a todo esto de la imagen corporal, el autoconcepto y demás, pero sí se ve alterada, tanto positiva como negativamente. Una imagen corporal distorsionada, ¿verdad? Viene a ser una valoración errónea o diferente de lo que realmente somos nosotros mismos y por ende va a afectar negativamente nuestra autoestima. Hay variables que van a estar, que interactúan o que están asociadas a la distorsión o la aceptación de nuestra imagen corporal. Y aquí son las características de personalidad, ¿verdad? Cómo me comporto yo, el masculino, femenino del sexo, cómo afronto yo las situaciones, la red de apoyo que tengo, si tengo o no tengo red de apoyo, los vínculos afectivos, si me vinculo o no con personas que me pueden ayudar a afrontar este proceso, la posibilidad de comunicación. Cuando hablamos de posibilidad de comunicación, me refiero a que si realmente yo logro hablar del tema o más bien lo evado y no quiero asumir nada, ¿verdad? Lo dejo ahí como que muchas veces nos pasa, como en un baúl intocable, porque si yo no lo menciono no va a suceder. Entonces la comunicación viene a ser algo importante y el significado que le damos a este constructo. Todas las personas le dan un significado diferente y tenemos que entender que es desde una parte social y también desde una parte cultural. ¿Cuáles son los factores que llegan a influir en el cambio de nuestra imagen corporal? Uno muy importante es la localización, ¿verdad? ¿Cuál es la zona propiamente que se ve afectada? ¿A qué me refiero? Les voy a explicar con un ejemplo. En una mujer, ¿verdad? Vamos a hablar de que la zona afectada es en su mama, ¿verdad? Entonces, ¿qué representa para mí esa afectación en la mama? Está muy asociado con la parte de, tal vez lo que me identifica desde una parte muy femenina, es una parte inclusive sexual, ¿verdad? Que tal vez
yo ya no me voy a sentir cómodo, no me voy a sentir bien desde esa línea sexual. Es la parte también de maternidad. Pensemos en una mujer joven que tal vez le practican una mastectomía y quiere pues ser mamá, y tal vez la limitante a dar de mamar a su bebé viene a afectar pues su estado también emocional. Entonces, las localizaciones es las áreas, sobre todo cuando son más visibles o que nos identifican alguna zona que hace que nos afecte. Cuando nosotros básicamente percatamos que no se ve la lesión que nosotros tenemos, se nos hace como más fácil llevarla. ¿Por qué? Porque lo ocultamos. No es lo mismo una lesión que yo tenga en el brazo y que las personas normalmente la ven y me van a hacer preguntas probablemente incómodas y que yo no quiera responder, a una lesión donde yo la puedo cubrir con la ropa y no tengo o no me siento expuesta a preguntas incómodas o a brindar información de algo que tal vez yo he mantenido ahí como oculto durante un tiempo. Otro factor importante también es la duración. Tenemos que entender que hay cambios que son permanentes y transitorios. Los cambios permanentes son los que vienen a ser cicatrices, amputaciones, ¿verdad? Posterior a cirugías, que lo que hace es, o más bien nos hace ver y entender que el malestar yo no lo puedo quitar, que va a haber una consecuencia, ¿verdad? De algo que ya no va a ser reversible. Inclusive la asimetría, ¿verdad? Desde ese mismo ejemplo, pensemos en una mujer donde tal vez quitaron su mama y a la hora de ponerse su brasier se le dificulta o se siente incómoda, o a la hora de desnudarse, ¿verdad? No se siente igual. Luego, cuando hablamos de la parte transitoria, vamos a hablar de los efectos secundarios que tienen ciertos tratamientos. Por ejemplo, la quimioterapia y la radioterapia, ¿verdad? Van a provocar también alteraciones en nuestra imagen corporal, pero en un tiempo determinado. Y aquí podemos hablar de la alopecia, ¿verdad? Que es la caída de cabello, el aumento o pérdida de peso en algunos casos, las alteraciones en la piel, a veces las uñitas con el proceso de quimioterapia se nos van poniendo duras, ¿verdad? Nuestra piel cambia, y cuando hablamos de radioterapia, muchas veces en la zona donde nos irradian llegan a haber quemaduras. Estas alteraciones o estos cambios sí vienen a disminuir o con el tiempo se vuelven reversibles, pero en el momento que me toca afrontarlos es muy probable que sí se vea alterada mi imagen corporal. Entendamos que esto es un proceso de adaptación, por ende me va a llevar un tiempo entender o aceptar o acomodarme al nuevo cambio, ¿verdad? No es como que de pronto estoy con la alopecia y ya yo me siento súper bien. No, es todo un proceso, ¿verdad? Inclusive cómo me voy viendo yo, cómo me voy percibiendo y cómo va o cómo le voy haciendo frente a esta situación. Ahora, el grado de discapacidad, que es un factor importante, y cuando me refiero a discapacidad tenemos que entender que hay una pérdida de funcionalidad. Cuando hablamos de funcionalidad, y aquí vamos a hablar de otro tipo de cáncer, ¿verdad? Tal vez a la hora, no sé, de tragar, de hablar, ¿verdad? Que se me va a dificultar y yo ya no voy a poder hacer ciertas funciones. Pensemos en un cáncer de tiroides, donde realmente el tema de hablar viene a complicarse, entonces mi función de habla se ve afectado. También en procesos oncológicos, en zonas genitales, vienen a perder o a generar una discapacidad desde la parte o la disfunción sexual, que entonces se ven alteradas en muchos aspectos, y por eso hablamos del tema de discapacidad. Y bueno, y la edad, que es otro de los factores muy importantes, que pues hemos visto que entre más joven sea la persona con un diagnóstico de cáncer, va a tener mayor vulnerabilidad. ¿A qué me refiero? Y no es que una persona sea más importante que otra de acuerdo al tema de la edad, pero pensemos en personas jóvenes donde su imagen corporal tiene un gran peso o tiene mayor peso,
donde se identifican y parte de la aceptación en su grupo viene desde pues esta imagen que proyecto, y entonces estoy enfocada en cómo me voy a ver, cómo me voy a sentir, cómo me voy a proyectar, a una persona que tal vez en una edad mucho más avanzada está enfocada no solo en cómo me voy a ver, sino en la parte de la cura. La personalidad, como les decía anteriormente, no son solo las características que se poseen, sino es el afrontamiento que nosotros le damos a la situación. ¿Enfocados en qué? En la solución de problemas, en cómo gestionamos emociones, y hemos ido viendo que las personas con mayor resiliencia tienen la capacidad para hacer frente, ¿verdad? O para integrar los cambios que producen todos esos tratamientos desde la imagen corporal. Ahora, ¿qué es importante? El apoyo social. ¿Por qué es importante? No es lo mismo que yo viva este proceso de manera individual, donde tal vez hay momentos donde yo me siento mal, donde no me siento atractiva, donde siento que pues se ha distorsionado completamente mi parte física y esto me va a generar malestar y decaimiento, a que yo tenga un grupo de apoyo que esté pues ahí cuando yo necesito hablar. Entendemos que cuando nuestra red de apoyo, el equipo de apoyo, logra aceptar o interiorizar más los cambios que he tenido, por ejemplo, vamos a hablar de la pérdida de peso, y entonces mi familia, a pesar de que me ve un poco más delgada, no hace comentarios negativos, ¿verdad? O no es como esa impresión de, pero estás súper flaca, ¿verdad? Que tal vez lo que me van a generar es incomodidad, malestar, vergüenza, ¿verdad? Inclusive hasta el aislamiento. Entonces, una red de apoyo que está enfocado en lo positivo, en llevar el proceso de la mano con usted, va a ser mucho más positivo que una persona que tal vez se le quede viendo, que no le diga nada, que ante ciertas situaciones no me quite los ojos de encima, ¿verdad? Y ese exceso de observación me va a generar mucha incomodidad. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Para algunas mujeres, la afectación y la autoestima, y me refiero mucho a la parte de mujeres porque vamos a ver, en el mayor de los casos, cuando hablamos de las alteraciones corporales, las mujeres tenemos el porcentaje mayor de las disfunciones o las distorsiones que hacemos. Por ejemplo, cuando hablamos de la alopecia, para la mujer cuando se ve sin su cabello genera un impacto mayor, porque esta es como el hacerle frente al proceso que yo estoy viviendo, a la realidad del proceso oncológico, y muchas veces lo asociamos con un proceso de letalidad. Mientras que los hombres, cuando hablamos de la alopecia, ellos ven este proceso como normal, ¿verdad? Se me cayó el pelo, pero no importa, va a crecer. A diferencia de la mujer, que es cómo me voy a percibir o cómo me voy a ver cuando yo ya no tenga ese cabello. Entonces, en la parte también del contexto cultural, tenemos que entender que hay estándares de belleza que están como establecidos. Entonces, realmente la necesidad de pues cuidar nuestra imagen viene a ser un factor importante, porque de pronto el estándar de belleza dice que yo tengo que tener el pelo largo, que tengo que tener ciertas medidas, que me tengo que ver bien, que me tengo que ver saludable, y cuando yo ante el proceso pues no tengo ganas de arreglarme, tengo alopecia, me siento débil, mi cuerpo ha cambiado, entonces yo siento que ya no formo parte de ese estándar y evidentemente se va a ver alterado mi percepción corporal, mi autoconcepto, y desde luego va a haber un impacto en la baja autoestima. Ahora, ¿cómo afectan los tratamientos oncológicos esta parte de la imagen corporal? Bueno, desde la zona afectada tenemos que entender que va a haber una fijación o una evitación. Esto viene a ser porque son 4 niveles, lo vamos a hablar en 4 niveles. Desde el nivel perceptivo, cuando nosotros hablamos de focalización, es entender en cuál parte del cuerpo se da la alteración, y entonces muchas veces nosotros solo nos enfocamos en esa parte. Yo me fijo en el espejo, sigo con el ejemplo de la mama. Yo me fijo en el espejo y lo único que hago es ver cómo está mi mama. No existen brazos, no existe el otro pecho, nada. Yo solamente me focalizo en la parte que ya no está.
¿verdad? O en la parte que se vio alterada, que me genera malestar y que desde luego me hace falta. Ahora, hay un problema aquí porque también nosotros podemos generar o magnificamos la situación y esto va a generar distorsiones que lo que hace es que percibamos la lesión como mucho más grande de lo que realmente es. O todo lo contrario, ¿verdad? Cuando hablamos de las zonas afectadas, también tenemos mujeres o personas que ante la alteración o la cicatriz que tienen, más bien se enfocan y dirigen la mirada hacia esa zona afectada y no la evitan, todo lo contrario, ¿verdad? La ven como esa herida de guerra o como esta situación que me acerca muchísimo a la realidad. Ahora, pensar propiamente en la imagen, esto a nivel cognitivo. Hablamos de que tenemos un diálogo interno, ¿verdad? Y este diálogo interno, es de carácter repetitivo y muchas veces va centrado en la nueva imagen que nosotros tenemos. A veces, ¿verdad? Lo hacemos desde una parte de minusvalía, ¿verdad? Y entonces dejamos de lado todo lo que son valores físicos, las capacidades que tenemos como persona, la red de apoyo, todo lo que yo tengo para ofrecer, no desde una parte física, ¿verdad? Sino todo lo que internamente, como conocemos, podemos darle a los demás. El temor a pérdidas de nuestra imagen no solo es por cómo me voy a ver, ¿verdad? Es ese duelo que yo siento ante la pérdida pensemos de un atractivo físico, pensemos en una mujer, un hombre joven que realmente se siente muy a gusto con su parte física y ante estos procesos empiezan a sentirse mal porque están delgados, porque hay alteraciones y entonces su identidad inclusive se ve alterada. Y eso no repercute solo en la parte física, ¿verdad? Porque también va a tener una repercusión a nivel sexual, porque entonces yo empiezo a cohibirme. Es más, básicamente anulo, pues eso puede ser de una forma temporal, esta parte sexual, porque entonces como yo no me siento bien, como yo no me veo bien, puede que la persona que esté frente mío me va a percibir igual o peor, ¿verdad? Y esto es parte de las distorsiones que nosotros hacemos. La parte de la emoción corporal, esto viene desde el nivel afectivo y está más asociado con la ansiedad, la insatisfacción, ¿verdad? Que nos genera a nosotros mismos todo el cambio. Y aquí hablamos de cómo nos percibimos nosotros desde una parte con ropa y desde la parte desnuda, ¿verdad? Porque cómo nos vemos nosotros al espejo, lo que les decía, cómo nos ven los demás, puede haber muchísimo miedo al abandono, los estándares de belleza muchas veces están enfocados o los vemos como una parte de aceptación o de rechazo y cuando hay alteraciones sentimos que podemos tener algún tipo de abandono por nuestros seres queridos, la pareja, nuestro entorno y esto también nos va a generar muchísima vergüenza. Ahora, el comportamiento hacia nuestro cuerpo, que ya sería la parte más conductual, ¿verdad? Aquí es muchas veces la evitación o el ocultamiento que tenemos de la zona. Y aquí es cómo nos comportamos ante la alteración y lo sucedido. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Empezamos a vestir de forma diferente, ¿verdad? Podemos utilizar ropa más holgada para que no se me note la alteración en la mama o camisas de manga larga o algo que haga que nuestro entorno no perciba tanto lo que está pasando en mi cuerpo. La tendencia a aislarse, ¿y esto para qué? Para evitar el rechazo de la parte social. Aquí está asociado también con las preguntas que pueden ser preguntas incómodas que no queremos a veces contestar, cicatrices o marcas que quedan donde personas tal vez nos hacen preguntas de una manera inadecuada y nosotros no sabemos o no queremos reaccionar en ese momento ante la situación. Y desde luego, ¿verdad? El evitar ese acercamiento sexual. Todo esto lo que hace es que nos impide disfrutar de muchas actividades que son placenteras y básicamente cerrarnos solamente en lo que está sucediendo. Ahora, ¿cómo podemos sobrellevar los cambios en nuestra autoimagen? Pueden sonar muy fáciles, pero llevan su proceso. Entonces, ¿qué es lo importante? Cuando nosotros nos vemos al espejo, enfocarnos en las partes que nos gustan de nuestro cuerpo. A veces somos tan autocríticos,
¿verdad? Que nosotros decimos, mira, tengo una arruga por aquí, me sale una espinilla por aquí, se me ve el pecho más caído, más grande, más chiquitito, ¿verdad? Entonces, enfocarnos en las partes de nuestro cuerpo que para nosotros son importantes y nos gustan. Entonces, cuando estamos frente al espejo, poder disfrutarlas. No es que nosotros pues vamos a evitar y como hay una parte que no me gusta, entonces yo no la voy a ver, no, pero sí enfocarnos en esa parte positiva, en cómo me siento, cómo me gusto. Habrán cosas que yo tengo que pueden ser muy bonitas para mí y otras cosas que tal vez no me gustan, ¿verdad? Pero cómo me siento, cómo me veo desde un enfoque mucho más optimista, positivo. La parte de la aceptación. Cuando hablamos de aceptación, no es que de pronto yo me pongo al espejo, digo, ay, sí, ya me acepto, ya no tengo el pecho y no pasa nada. No, la aceptación es entender que van a haber cosas que no nos gustan, pero que tal vez desde la situación yo necesito aprender a vivir con ellas, porque, como les decía anteriormente, pues son irreversibles y entonces es como hacer las paces con esa alteración y aprender a aceptar que de aquí en adelante, pues yo tengo una forma diferente o una función diferente o un afrontamiento diferente desde la alteración que podemos sentir o que nos pasó de acuerdo a la enfermedad. Cuando hablamos también de expresión, o más bien aquí lo importante sería poder expresarnos, es normal que las personas que están a nuestro alrededor se preocupen, ¿verdad? Pero también es importante entender qué es lo que nosotros queremos decir, qué es lo que queremos expresar. Muchas veces, y aquí es con la mejor intención, la familia se enfoca simple y sencillamente en la parte de salud, en que esté bien, pero también podemos expresar que para nosotros la parte física puede ser muy importante. Cuando digo nosotros me refiero a la persona que realmente en este proceso la parte o la imagen corporal tiene un punto muy importante. La familia siempre va a decir la salud es lo que importa, pero también tenemos que entender que la persona que está afrontando este proceso, que tiene las alteraciones a nivel físico y corporal, tienen todo el derecho también de expresar que no se sienten bien, que no se sienten a gusto y no minimizar, ¿verdad? O desvalidar lo que en este momento está pasando. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, aquí es decir claramente cómo es que me siento, ¿verdad? Algunos familiares o algunos amigos siempre tratan de llegar a hablarnos de los cambios que tenemos o inclusive preguntarnos, ¿verdad? Las cicatrices o cómo quedamos o enséñeme para ver qué fue, ¿verdad? Y aquí, de forma muy asertiva poder decirle a la persona que tal vez en este momento no me siento preparada para hablar de la situación porque tal vez no es algo que yo en este momento quiero hacer. Y otra forma de sobrellevar los cambios de la autoimagen, bueno, aquí viene a ser una oportunidad para cambiar los estilos. ¿Estilos de qué? Bueno, de ropa, de cabello, de todo lo que tal vez en algún momento a mí, no sé, me quería atrever a hacer un cambio y tal vez esta es una oportunidad para hacerlo. Entonces, ya para cerrar, vamos a hacer como una síntesis o empezar más bien a darle el valor que aunque nuestro cuerpo parezca que está diferente por fuera, seguimos siendo la misma persona, ¿verdad? Nos vemos diferentes, valoramos, ¿verdad? Las emociones que se asocian a este cambio, pero seguimos siendo y teniendo muchísimos valores y un montón de cualidades que nosotros no hemos perdido. Hablar con personas que han pasado o que están pasando el mismo proceso nos ayuda muchísimo, desde la parte de empatía, cómo lo están viviendo, cómo lo están afrontando, hacen que nosotros veamos que no somos los únicos que estamos viviendo el proceso y cómo una persona que tal vez en un proceso mucho más largo tiene una mejor estrategia de afrontamiento porque ya pasó una etapa inicial y cómo yo lo visualizo. Entonces, acercarnos a estas personas si tenemos la confianza, si tenemos un grupo, nos involucramos en algún grupo de apoyo, ¿verdad? Poder acercarnos hace que no nos sintamos únicos en este proceso. Validar los sentimientos siempre va a ser de suma importancia. No hay emociones buenas, malas, positivas o negativas, cualquiera de las emociones que nosotros lleguemos a experimentar en este proceso son totalmente válidas, ¿verdad? Y nos van a ayudar a afrontar la situación. Ahora,
estar preparado. ¿A qué se refiere estar preparado? En algún momento determinado nosotros vamos a pensar en cirugías reconstructivas, en soluciones cosméticas, en algún tipo de prótesis que nos ayudan a sentirnos mejor con nuestra imagen corporal. Pero esto es importante que sea en el momento que nosotros nos sentimos a gusto y nos sentimos preparados. Muchas veces anticipamos este tipo de situaciones, ¿verdad? Y ya tenemos básicamente la solución. Yo ya sé que ante una alteración en mi mama, yo ya tengo al cirujano que me va a ayudar a hacerlo. Y yo puedo sentirme preparado previo al proceso o posterior al proceso, pero siempre es importante cuando yo me sienta a gusto, cuando yo me sienta preparada, porque muchas veces el tener que exponerme a esta parte que se me ha alterado a nivel corporal hace que yo más bien tenga una resistencia y no quiera afrontar pues estas alternativas que tengo. Entender que el tiempo no cura todas las heridas, pero sí nos ayuda a suavizar las cicatrices, ¿verdad? Esta frase de que el tiempo al tiempo, ¿verdad? Es tan sabia muchas veces porque con el tiempo no es que el tiempo hace algo, es que hago yo durante ese tiempo, ¿verdad? Y durante ese tiempo yo tengo la oportunidad de aceptarme, de acercarme, de asimilar, de inclusive tocar mi cicatriz, ¿verdad? Muchas veces nosotros no queremos vernos, no queremos tocarnos y esto justamente nos acerca a la realidad, una dura realidad que nosotros estamos viviendo y que desde luego tenemos que afrontar. Y bueno, cuando nos centramos en las cosas positivas, es realmente no pensar solo en qué dejé de hacer o qué no puedo hacer, realmente es qué es lo que yo puedo hacer en este momento. Me puedo pintar las uñas, me puedo hacer el pedicure, me puedo dejar la barba, el bigote en la parte de los hombres, puedo dar un cambio de imagen, ¿verdad? Hay tantas cosas que yo puedo experimentar desde este proceso que realmente si nos enfocamos solamente en la parte negativa o en los cambios que no son de nuestro agrado o nuestro gusto, nos va a hacer sentir decaídos, tristes, ¿verdad? Nos va a costar más hacer el afrontamiento que si nosotros nos enfocamos en una parte positiva y de cambio. Para mí es un gusto, no veo que tengamos preguntas en este momento, pero si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, muy bien. Y si no, pues para mí siempre es un gusto poder acompañarlos en estos ratitos, ¿verdad? Que a veces se nos hacen tan cortitos y hay tanto para decir, pero el tiempo, ¿verdad? A veces se limita y entonces, para mí es un gusto poder acompañarlos en estas capsulitas de información. Y bueno, al no haber ninguna pregunta, si están interesados o tienen alguna duda, nos pueden dejar las preguntas escritas y con mucho gusto nosotros vamos a estar respondiendo lo más pronto posible. Y bueno, espero que terminen de pasar una linda noche y nos vemos entonces el próximo mes. Que tengan linda noche. Hasta luego.